buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Los objetivos principales, las estrategias de trabajo y las insuficiencias a enfrentar en la enseñanza primaria y secundaria y en la educación general en el país es el tema que nos convoca hoy a nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Ana Elsa Velázquez, ministra de Educación de nuestro país, y también me acompañan Odalis García Figueroa, directora nacional de Educación Primaria del Ministerio de Educación, y Zoe Larret Urrutia, directora nacional de la Educación Secundaria en el propio Ministerio. Quiero dar la bienvenida en el estudio a los viceministros, directores y también otros directivos del Ministerio de Educación de nuestro país que nos están acompañando en esta mesa redonda, previo casi al inicio ya el próximo 2 de septiembre de nuestro curso escolar. Y antes de entrar en este importante tema de nuestra mesa redonda, quiero dar lectura a la más reciente reflexión de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, publicada anoche en el sitio web Cuba Debate y hoy en el resto de los medios de comunicación de nuestro país. La mentira tarifada, tituló nuestro comandante en jefe Fidel Castro la reflexión publicada anoche y que dice lo siguiente: me mueve a escribir el hecho de que muy pronto ocurrirán acontecimientos graves. No transcurren en nuestra época 10 o 15 años sin que nuestra especie corra peligros reales de extinción. Ni Obama ni nadie podría garantizar otra cosa. Lo digo por realismo, ya que solo la verdad nos podría ofrecer un poco más de bienestar y un soplo de esperanza. Hemos llegado en materia de conocimientos a la mayoría de edad. No tenemos derecho a engañar ni a engañarnos. En su inmensa mayoría, la opinión pública conoce bastante sobre el nuevo riesgo que está a sus puertas. No se trata simplemente de que los cohetes cruceros apunten hacia objetivos militares de Siria, sino que ese valiente país árabe, situado en el corazón de más de 1.000 millones de musulmanes, cuyo espíritu de lucha es proverbial, ha declarado que resistirá hasta el último aliento cualquier ataque a su país. Todos conocen que Bashar al-Assad no era político. Estudió medicina, se graduó en 1988 y se especializó en oftalmología. Asumió un papel político al morir su padre, Hafez al-Assad, en el año 2000 y tras la muerte accidental de un hermano antes de asumir aquella tarea. Todos los miembros de la OTAN, aliados incondicionales de Estados Unidos y unos pocos países petroleros aliados al imperio en aquella zona del Oriente Medio, garantizan el abastecimiento mundial de combustibles de origen vegetal, acumulados a lo largo de más de 1.000 millones de años. La disponibilidad de energía procedente, en cambio, de la fusión nuclear de partículas de hidrógeno tardará por lo menos 60 años. La acumulación de los gases de efecto invernadero continuará así creciendo a elevados ritmos y tras colosales inversiones en tecnologías y equipos. Por otro lado, se afirma que en el 2040, en apenas 27 años, muchas tareas que hoy realiza la policía, como imponer multas y otras tareas, serían realizadas por robots. ¿Se imaginan los lectores cuán difícil será discutir con un robot capaz de hacer millones de cálculos por minuto? En realidad, era algo inimaginable años atrás. Hace apenas unas horas, el lunes 26 de agosto, despachos de agencias clásicas bien conocidas por sus servicios sofisticados a Estados Unidos se dedicaron a difundir la noticia de que Edward Snowden se había tenido que establecer en Rusia porque Cuba había accedido a las presiones de Estados Unidos. Ignoro si alguien en algún lugar le dijo algo o no a Snowden, porque esa no es mi tarea. Leo lo que puedo sobre noticias, opiniones y libros que se publican en el mundo. Admiro lo valiente y justo de las declaraciones de Snowden, con lo que a mi juicio prestó un servicio al mundo al revelar la política repugnantemente deshonesta del poderoso imperio que miente y engaña al mundo. Con lo que no estaría de acuerdo es que alguien, cualesquiera que fuesen sus méritos, puede hablar en nombre de Cuba. La mentira tarifada. ¿Quién lo afirma? El diario ruso Kommersant. ¿Qué es este libelo?, se pregunta Fidel. Según explica la propia agencia Reuters, el diario cita a fuentes próximas al Departamento de Estado norteamericano.
El motivo de ello fue que en el último minuto, dice comenzar, Cuba informó a las autoridades que impidieran que Snowden tomara el vuelo de la línea Aeroflot. Según el rotativo, Snowden pasó un par de días en el consulado ruso de Hong Kong para manifestar su intención de volar a Latinoamérica vía Moscú. Si yo quisiera, señala Fidel, podría hablar de estos temas sobre los que conozco ampliamente. Hoy observé con especial interés las imágenes del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su visita al buque insignia del destacamento ruso que visita a Venezuela, después de su anterior escala en los puertos de La Habana y Nicaragua. Durante la visita del presidente venezolano a la nave, me impresionaron varias imágenes gráficas. Una de ellas fue la amplitud de los movimientos de sus numerosos radares, capaces de controlar las actividades operativas de la nave en cualquier situación que se presente. Por otra parte, indagamos sobre las actividades del mercenario rotativo Comersant. En su época, fue uno de los más perversos medios al servicio de la extrema derecha contrarrevolucionaria, la cual disfruta que el gobierno conservador y lacayo de Londres envíe sus bombarderos a la base aérea en Chipre, listos para lanzar sus bombas sobre las fuerzas patrióticas de la heroica Siria, mientras en Egipto, calificado como el corazón del mundo árabe, miles de personas son asesinadas por los autores de un grosero golpe de Estado. En esa atmósfera se preparan los medios navales y aéreos del imperio y sus aliados para iniciar un genocidio contra los pueblos árabes. Es absolutamente claro, dice Fidel, que Estados Unidos tratará siempre de presionar a Cuba como hace con la ONU o cualquier institución pública o privada del mundo, una de las características de los gobiernos de ese país, y no sería posible esperar de sus gobiernos otra cosa. Pero no en balde, se resisten 54 años defendiendo sin tregua y el tiempo adicional que fuera necesario, enfrentando el criminal bloqueo económico del poderoso imperio. Nuestro mayor error es no haber sido capaz de aprender mucho más en mucho menos tiempo. Fidel Castro Ruz, agosto 27 de 2013, 8:34, pasado meridiano. Reflexión de Fidel, mentira tarifada, que publicó ayer Cuba Debate, hoy nuestros medios de comunicación, y con la que iniciamos esta mesa redonda en la que estaremos mirando a la educación general en nuestro país. Estamos a las puertas de un nuevo curso escolar. El próximo lunes 2 de septiembre abrirán nuevamente las aulas para recibir a millones de niños, adolescentes y jóvenes cubanos que empezarán un nuevo curso escolar. ¿Cuáles son las estrategias, ministra, los objetivos fundamentales que tiene la educación general cubana en este curso escolar y cómo se ha preparado nuestro sistema de educación general para enfrentar este nuevo curso? Bueno, buenas tardes, Randy, a los televidentes, radioyentes y en especial a los educadores cubanos, también los compañeros que se encuentran aquí en el estudio. El propósito esencial del Ministerio de Educación es lograr un curso de mayor calidad, un curso no solo en que se transmitan conocimientos a los estudiantes, sino que se eduque en el sentido más amplio de la palabra. En cada institución escolar, porque naturalmente todo lo que nosotros planificamos, todo lo que está previsto, es para que se realice en cada una de nuestras instituciones educacionales. Por esto sigue constituyendo una prioridad para el Ministerio de Educación la formación y preparación del personal docente, para dar cumplimiento al lineamiento 146 aprobado en el Congreso, en el 6º Congreso del partido. Docentes que sean ejemplos, docentes que se preparen, docentes que impartan clases de calidad y a partir de ahí que eduquen a sus alumnos. Naturalmente que estos propósitos están estrechamente relacionados con la respuesta que debe dar nuestro ministerio al enfrentamiento a las disciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción y naturalmente estar a la altura del llamado del general de ejército. Ahora, para nadie es un secreto la importancia que tiene la escuela
el papel que juega en todo este trabajo de formación integral de las nuevas generaciones. Por tanto, no se trata, y así lo hemos evaluado en todas las provincias, en un reciente recorrido que dimos, ¿no?, con algunos cuadros del Ministerio de Educación, no se trata de inventar cientos de acciones, de elaborar planes de trabajo cargados de tareas, sino realmente lo más importante es que cada una de nuestras escuelas funcionen bien. Y cuando nosotros hablamos de una escuela que funcione bien, estamos hablando en primer lugar de que cada escuela tenga su director, pero un director preparado. Y si el director no está preparado, porque también tenemos que promover, tenemos una política de cuadro, se promueven compañeros jóvenes, bueno, si no está preparado, para eso estamos nosotros, para prepararlo, pero estamos hablando también de una escuela donde haya una correcta organización escolar, que no se dejen de impartir clases, que se cumplan los programas escolares, que se respete el horario de preparación de los docentes, las educaciones, las directoras, bueno, en el día de hoy y mañana se podrán referir a este tema, pero hay que respetar el horario de preparación de los maestros, que los órganos técnicos y de dirección funcionen bien y además se concentren en lo esencial, que las asambleas de afiliados del sindicato, que agrupan, como sabemos, a todos o a la mayoría de nuestros trabajadores, también se realicen mensualmente, que los trabajadores se involucren en la solución de los problemas. También nosotros, como parte del trabajo que debe desarrollar la escuela con la familia, un trabajo mancomunado, nosotros tenemos el propósito de realmente lograr que los consejos de escuela y de círculos infantiles funcionen bien. Este es un modo de lograr esa integración que tiene que existir entre la escuela y la familia. Sabemos que el consejo de escuela está presidido por un padre, no por el director de la escuela. Por lo tanto, un padre que sea líder, un padre que esté preparado, es un instrumento importante para que el trabajo de la familia y la comunidad se logre como está establecido. Nosotros y no se va a resolver que la escuela funcione mejor si no se logra que ese consejo... Claro, y además tenemos experiencia. Nosotros recientemente en el Consejo de Dirección Ampliado del Ministerio llevamos una experiencia que está desarrollando la Asociación de Pedagogos de Cuba en más de 500 centros del país, y se ha demostrado que es posible que estos consejos funcionen bien y además aporta a la escuela. Para el próximo curso nosotros tenemos el propósito de lograr que se desarrolle en las escuelas de educación familiar. Nosotros incluso hemos elaborado este documento, que esto no es nuevo, lo que dice este documento no es nuevo, hemos tratado de atemperarlo a las condiciones actuales, recomendaciones a las escuelas, etcétera, pero se está hablando de este tema desde la década del 80. Lo que pasa es que no hemos utilizado esta vía de manera eficiente, y no se trata de la reunión normal que hacemos con los padres para hablar de la disciplina, del aprovechamiento, etcétera, sino se trata de discutir con los padres temas de interés comunes, de escuchar a los padres, de aceptar sus recomendaciones, de discutir, de reflexionar, todo en función de la educación de los estudiantes. Nosotros tenemos también en las escuelas dos instrumentos importantes que no los utilizamos y que en ocasiones ni se conocen. Estoy hablando del reglamento escolar y del reglamento ramal de la disciplina de los trabajadores, que además se adecuan cada año a las condiciones de cada escuela, participan los estudiantes, los trabajadores en su elaboración. A veces no se conocen y por lo tanto no se aplican adecuadamente. También yo quiero referirme que nosotros, siendo autocríticos y en este proceso de combatir las ilegalidades, indisciplinas, el flagelo del fraude ha estado presente en algunas de nuestras escuelas, y también, como se ha denunciado, han estado participando algunos docentes. Nosotros tenemos que analizar autocríticamente que esto también es el resultado, bueno, pueden existir muchas causas, pero también es el resultado de la falta de calidad en el proceso docente, educativo y en la educación de valores. Y no se trata simplemente de que el alumno se fije, de que alguien de manera inescrupulosa vende un examen y siempre haya un receptor, que puede ser un alumno, que puede ser un padre o un familiar. Se trata de combatir en cada lugar, en cada escuela, otras manifestaciones que son más sistemáticas, más solapadas, pero que también realmente afectan, y que en ocasiones recibimos denuncias, pero las denuncias se reciben cuando realmente las personas que están involucradas no tienen el resultado. Y nosotros estamos hablando de incluso a veces denuncias que no, después no se enfrentan, claro, o denuncias que no van con nombre y apellido, ¿no? Que no se enfrentan, que son anónimas, pero que de todos modos nosotros le damos atención en el Ministerio de Educación. Y cuando yo me refiero a estas manifestaciones, me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuestiones que pueden ocurrir en nuestras escuelas. Se califica inadecuadamente un examen,
por ejemplo, no se hace el descuento ortográfico, y con no hacer el descuento ortográfico nosotros podemos estar beneficiando a un estudiante con 10, con 15 puntos, con más o con menos. No dar todo el contenido y luego de manera particular repasar a los estudiantes, no sabemos con qué fines, porque no siempre se puede comprobar, pero eso puede estar presente. No cuidar con rigor un examen, incluso para beneficiar en ocasiones a algunos estudiantes. Ofrecer repasos para salvar algunas situaciones porque no se han cumplido los programas, dar respuesta a los estudiantes. Es decir, que realmente nosotros, estas son manifestaciones, tenemos que estar atentos en cada escuela, y debe existir la combatividad por parte del colectivo de trabajadores. Nosotros sabemos que el maestro que trabaja bien tiene resultados. Yo creo que eso no hay duda, eso no se discute. Pero el maestro que no trabaja bien, a veces por no buscarse problemas, entonces cae en violaciones de la disciplina, cae en hechos que, bueno, no realmente no prestigian al magisterio cubano. Y es bastante difícil creer que muchas cosas de estas ocurran en nuestros colectivos laborales y no nos demos por enterados por no buscarnos problemas. Yo creo que de todo lo que tenemos que hacer para el próximo curso y en los cursos venideros, ese enfrentamiento, esa combatividad, esa unidad de acción entre todos los trabajadores, las organizaciones, el consejo de dirección, es el trabajo que tenemos que hacer para alcanzar resultados. Por aquí está el representante del sindicato. Del sindicato, que está el secretario general de nuestro sindicato. Por tanto, yo considero que también un propósito inminente tiene que ser recuperar la salud moral de los educadores en los lugares en que ésta ha sido afectada por estos hechos que te mencioné. Porque realmente la dignidad y el prestigio no se compran con todo el dinero del mundo. Yo creo que eso nosotros tenemos que defenderlo. Los maestros cubanos en las condiciones más difíciles han dado muestras de altruismo, de compromiso, de entrega, y realmente no podemos permitir que unos pocos que cometan estos hechos realmente empañe el prestigio del magisterio cubano. Y sabemos que aunque algunas personas cuando escriben o hacen una crítica en ocasiones generalizan como si estuvieran involucrados todos los educadores, bueno, esta no es la situación ni de todas las provincias, ni de todos los municipios, ni de todos los centros, ni de la mayoría de los maestros. Son unos pocos los que realmente, pero como estoy explicando, bueno, esto empaña realmente el prestigio de nuestros educadores. Nosotros para el próximo curso escolar, que como ustedes, bueno, como todos sabemos, se ha divulgado, comienza el próximo lunes, se atenderá una matrícula de 1.840.000 estudiantes en 10.402 centros. La matrícula disminuye en alrededor de 25.000 estudiantes. ¿Dónde está más marcada esa disminución? En la educación primaria, con 20.000 estudiantes menos, que sabemos, bueno, que eso es por la causa, la situación demográfica, la natalidad, etcétera. Ahora, en estos propósitos que nos anima, lo esencial es el maestro. Yo creo que no hay dudas de que todos coincidamos en que lo esencial es el maestro. Por tanto, yo creo que es importante. Y hay alguna preocupación, ya han existido algunas llamadas, incluso en algunos comentarios que se han hecho, de cuál es la situación con que vamos a enfrentar el próximo curso. Bueno, nosotros podemos decir que hay una mejoría en relación al curso pasado, pero todavía nosotros no logramos el completamiento del 100% de todos los maestros que necesitamos. En este curso, esa se completa al 95,1%. El año pasado informamos que fue al 92%. Hay en estos momentos provincias que tienen una situación muy favorable con la cobertura, como las provincias orientales en general, Pinar del Río, y realmente, bueno, han estado siempre en disposición de ayudar al resto de las provincias, en especial en La Habana. Por eso es que nosotros mantenemos aquí en la capital alrededor de 3.000 maestros de 11 provincias del país. Y también van a recibir ayuda, bueno, las provincias de Camagüey, Artemisa y Matanzas por parte de Guantánamo, Santiago, Granma, Las Tunas y Pinar del Río. De todos modos, para que los estudiantes no dejen de recibir las clases, nosotros, al igual que en otros años, estamos aplicando alternativas. Estas alternativas son, por ejemplo, profesores contratados, que son licenciados, graduados universitarios en general, pero que sabemos que no es la vía idónea porque esas personas no permanecen todo el tiempo en la escuela. Claro.
dan clase, a veces no pueden participar en las horas de preparación metodológica, en el trabajo educativo que se realiza. Vamos a contar con alrededor de 3.400 profesionales contratados, miembros de los consejos de dirección, que aunque todas nuestras escuelas, los consejos de dirección imparten clases, pero tendrán una carga un poquito superior en algunos lugares que los grupos, bueno, que deben tener por el cumplimiento de la décima. ¿Hay jubilados que han regresado, ministro? Sí, tenemos más de 7.000 jubilados reincorporados, esa es otra alternativa, pero bueno, esas personas sí están a tiempo completo, personas de mucha experiencia que en estos años han aportado mucho a la educación. También en algunas provincias se ha tomado la decisión de descargar un poco las estructuras municipales con personal calificado que tenemos, que están cumpliendo algunas tareas y que, bueno, teniendo en cuenta que la prioridad es el aula, también hemos realizado esos análisis. Bueno, seguiremos contando con una cifra importante de profesionales de las empresas, técnicos, ingenieros que trabajarán en la enseñanza técnica y profesional y en las aulas anexas. Esa es una fuerza también importante porque no solo aporta al desarrollo de habilidades, sino también a fomentar ese amor por el trabajo. Y como decía, en el caso de La Habana, bueno, vamos a mantener alrededor de 3.000 profesores que ya no tienen la situación que años anteriores, ya más del 95% son licenciados, tienen varios años impartiendo clases e incluso muchos son directores de secundarias básicas en la capital. Es decir, que yo creo que constituye una fortaleza, que hemos estado desarrollando un proceso de atención, de reuniones sistemáticas, pero de todos modos son alternativas que se están utilizando. Ahora, en relación a los recursos materiales, la situación de manera general es bastante favorable, incluso se ha reconocido en todas las provincias que la llegada en tiempo es mejor, ha sido mejor el comportamiento que en años anteriores, pero bueno, tenemos que garantizar que lo más importante es que el día 2 de septiembre todos estos recursos estén en manos de los estudiantes y los trabajadores. La situación más compleja o las situaciones más complejas que tenemos están concentradas en la disponibilidad técnica de los equipos informáticos, ya que realmente no hemos tenido una respuesta como se esperaba de Copectel a partir de no contar con todos los recursos necesarios. Bueno, nosotros estamos en contacto permanente y hay un compromiso de que antes del 15 de septiembre todo esto esté de alta, es decir, la disponibilidad técnica sea alta. Todas las provincias no tienen la misma situación. Por ejemplo, tenemos provincias como el caso de Cienfuegos, que está a más de un 99% de disponibilidad técnica, otras están al 95%, pero hay 2 o 3 provincias que, bueno, están en una situación más deprimida. También ha sido débil la respuesta en relación a la reparación de los equipos de refrigeración, clima, cocción en nuestro centro, que eso también está relacionado con la salud de los estudiantes, de los trabajadores y todo lo que tenemos que hacer en función de evitar algunos brotes, enfermedades. De todos modos, se han estado dando respuesta con el objetivo que fundamentalmente en los círculos infantiles, en las escuelas especiales y en los centros internos en general nosotros podamos contar con los recursos para, bueno, conservar los alimentos, para guardar la muestra testigo, que es algo muy importante en todo este análisis de la salud de los trabajadores, de los estudiantes. También se ha informado en otras oportunidades, incluso aquí en la propia mesa redonda, que el 42% de nuestras instalaciones educacionales constructivamente están evaluadas de regular o mal. Este año realmente en todas las provincias se ha hecho un esfuerzo. Nosotros hemos tenido durante este 2013 94 escuelas en inversiones. Cuando decimos inversiones son centros que prácticamente se le está haciendo una reparación capital. Pero también hemos podido llegar a 3.107 escuelas en acciones de mantenimiento y reparación, fundamentalmente en los elementos que están más afectados, la carpintería, las redes hidrosanitarias y la parte de los techos, es decir, la impermeabilización. Esto, aunque no llega al 100% de las escuelas que necesitan de estos trabajos, pero sí es muy superior en más de 1.000 instalaciones educacionales que lo que logramos el curso pasado. Es decir, ahí hay que seguir avanzando, tenemos una proyección a partir del 2014, pero tenemos que seguir avanzando en este sentido. En relación a la base material de estudio y de vida, también es muy favorable. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos solamente tenemos 3 textos de primaria y 2 de secundaria básica, que la industria no ha culminado con la producción de las cifras de los porcientos de reposición, porque son libros para la reposición, existen, pero siempre hay un % de deterioro y por lo tanto todos los años se hace una producción. Estos recursos nosotros sabemos que son muy importantes, ¿no?
y también decide la calidad del proceso, pero también sabemos que todos estos recursos en manos de profesores preparados tienen un mayor valor agregado. Tenemos que decirlo de esa manera, porque estamos hablando, se explicará los laboratorios, los libros de texto y todos los recursos que realmente todos los años se importan o que se producen aquí por la industria. Nosotros también hemos trabajado arduamente con el Ministerio de Salud Pública, porque a partir de algunas situaciones epidemiológicas que se han estado dando en el país, nosotros tenemos que garantizar que nuestras escuelas inicien el curso, pero sin riesgo para la salud de los trabajadores y los estudiantes. Por lo tanto, Salud Pública tiene la responsabilidad de certificar las escuelas y si no se certifican, bueno, no pueden abrir, pero también eso trae un riesgo de que, bueno, tengamos que distribuir estudiantes, entonces tendremos hacinamiento en algunas escuelas, que también eso afecta naturalmente la salud. Nosotros en este sentido tenemos un nivel excelente de completamiento de recursos importantes, como es el hipoclorito, como son las frazadas de piso, el jabón para los centros que le corresponde, el caso, por ejemplo, bueno, de las escobas, y otros recursos que son necesarios para que las escuelas funcionen bien y que la salud se proteja. Bueno, como se aprecia, el país hace un esfuerzo muy importante en recursos materiales y financieros. Ahora nos corresponde a nosotros cuidarlos, protegerlos, alargar su vida útil, que no cojan otro destino que no es para el que están destinados. Y por tanto, para ir cerrando, naturalmente elevar la calidad de la educación y enfrentar las indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción significa trabajar bien por todos y todos los días para garantizar que en nuestras escuelas se eduque y no solo sentirnos responsables con lo que ocurre dentro de la escuela, porque realmente el verdadero trabajo educativo tiene sus resultados cuando el impacto trasciende los muros de cada institución escolar. Es decir, sabemos que tenemos un gran reto, pero tenemos un ejército de educadores que está en disposición de enfrentar este reto y de elevar la calidad de la educación. Un gran reto que, como usted decía, en el que para enfrentarlo lo esencial es el maestro. Lo esencial es el maestro. Y cómo eso se refleja en las prioridades para la enseñanza primaria y secundaria. De eso les propongo hablar en la segunda parte de nuestra mesa redonda de hoy. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, hemos estado recibiendo sus opiniones a través del correo electrónico, el sitio web Cuba Debate y también los teléfonos. Desde que comenzó esta mesa redonda, el teléfono 831-2484 que gentilmente nos cede Radio Rebelde está disponible para que usted pueda hacer su llamada, y el viernes, por supuesto, estaremos analizando las inquietudes y opiniones de nuestro pueblo. Pero entremos en la enseñanza primaria, base fundamental para que nuestro sistema de educación se siga transformando y consolide su papel dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo pudiéramos catalogar o dar los esfuerzos que se están haciendo en la enseñanza primaria por mejorar, por seguir avanzando en esa educación? ¿Hacia dónde se enfocará el trabajo principal en este curso? Sí, buenas noches. Bueno, para el presente curso escolar, guiado por las motivaciones políticas y los objetivos fundamentales expresados por nuestra ministra, la educación primaria dará continuidad a las transformaciones que en estos últimos años se vienen realizando en este nivel para dar respuesta en el contexto actual a nuestra misión, que es la de asegurar la formación integral del escolar comprendido en las edades de 6 a 11 años, garantizando su continuidad en los niveles siguientes, teniendo en cuenta en primer lugar que la educación primaria constituye la base de nuestro sistema educacional. Por ello es imprescindible continuar trabajando en el reforzamiento de los valores fundamentales, el dominio de la historia de Cuba, el fortalecimiento de la conciencia de productores, la formación vocacional, asegurando ante todo la solidez de los conocimientos que sirven de base para el aprendizaje en todas las asignaturas, con énfasis en los hábitos y habilidades relacionados con el cálculo, la ortografía, la redacción, que son contenidos que nos corresponden en la educación primaria
primaria crear las condiciones. A partir de los análisis realizados como parte del cierre del curso anterior, que estuvieron centrados fundamentalmente en los aspectos menos logrados y que están relacionados con la efectividad de la preparación metodológica, la calidad de la clase y el aprendizaje de nuestros escolares, hemos considerado tener como prioridades esenciales en el trabajo de nuestra educación, en primer lugar, continuar el trabajo por el completamiento, la estabilidad y la idoneidad del personal docente. Si bien acabó de expresar nuestra ministra que iniciamos con una situación favorable de cobertura, se hace necesario continuar intensificando las acciones concretas dirigidas precisamente a esa preparación sistemática del maestro los maestros que se encuentran en ejercicio, los que hoy se encuentran en formación en nuestras universidades de ciencias pedagógicas y en las escuelas pedagógicas, no solo en la profundización en los contenidos, sino también en enaltecer ese papel del maestro, en el amor a la profesión para lograr los índices que se requieren en estabilidad, en permanencia en nuestro sector. Y ahí en la primaria que el maestro es, pudiéramos decir, casi el líder realmente para los niños, a quien más miran. Mucho más que en otras enseñanzas. Y a partir de los indicadores que hoy tenemos en nuestra educación primaria, pues constituye una realidad ese trabajo dirigido a la estimulación de nuestro personal docente para lograr ese nivel de permanencia y de estabilidad. Máxima prioridad ocupa en el trabajo de la educación primaria en este curso escolar y dar respuesta a los lineamientos del Congreso de nuestro partido es la elevación de la calidad y el rigor del proceso docente educativo, ubicando como centro la preparación metodológica de nuestros directivos y docentes. Desde el curso pasado se vienen implementando acciones dirigidas precisamente a fortalecer esa preparación metodológica diferenciada, dirigida a este grupo de docentes, pero atendiendo a la heterogeneidad con que contamos en nuestros claustros. En el presente curso escolar se continuará trabajando en función de incrementar el fondo de tiempo de nuestros maestros frente a grupos hasta 12 horas semanales. Y esto es precisamente atendiendo a preocupaciones e inquietudes de nuestros docentes. Y darle más tiempo para que se preparen. Con el objetivo de asegurar la calidad de la clase que imparte el maestro y los sistemas de clases de cada una de las asignaturas. Por tanto, aspiramos en que cada escuela se analicen todos los espacios desde la concepción de los horarios docentes de manera que permita aprovechar al máximo los especialistas con que contamos en cada centro y las potencialidades que disponemos en cada institución escolar. En los territorios que ya hoy presentan una situación más favorable de cobertura, se podrá disponer de 2 maestros en los grupos que tienen hasta 25 alumnos. Esto es una experiencia que hemos seguido en el curso que acabamos de finalizar y sin lugar a dudas, por supuesto, posibilita una mayor preparación del maestro para impartir su docencia. También se continuará perfeccionando la preparación de nuestros jefes de ciclo, que constituyen núcleo metodológico esencial en el trabajo de cada una de las escuelas, aumentando el tiempo de asesoría que deben recibir estos jefes de ciclo por parte de los equipos metodológicos municipales. En la preparación metodológica se priorizará la atención al sector rural para continuar elevando a planos superiores la calidad de este sector, de los pobladores de esta zona. En este sentido están constituidos los colectivos de autores que trabajan en la elaboración de documentos metodológicos. Ya muchos documentos se han puesto a disposición de nuestros maestros, fundamentalmente los que trabajan en los grupos multigrados. Se está distribuyendo un material de lengua española que elaboramos, que ya el maestro para iniciar el curso escolar podrá tenerlo en sus manos. En este sector rural, otra vía para fortalecer la preparación del maestro está relacionada con el desarrollo de los eventos que desarrollamos en este sector rural y además la preparación de los directores zonales. Se continuará dotando a los centros con bibliografía actualizada que exigimos su utilización precisamente en cada una de las preparaciones metodológicas en sus diferentes modalidades y de manera experimental en este curso escolar se van a distribuir 100 módulos de ciencias naturales que indiscutiblemente constituirá un soporte para el trabajo práctico en esta asignatura. Con respecto al trabajo de las asignaturas, en particular hemos puesto una especial atención a la asignatura matemática por los resultados que todavía
hoy no se alcanzan de acuerdo con los objetivos del nivel. Sigue siendo la piedrita un poco en la educación, ¿no? Ya, hace ya algunos cursos se vienen realizando adecuaciones, ya se realizaron adecuaciones en los grados tercero, cuarto y quinto grado. En este curso se introducen adecuaciones en el grado sexto a partir precisamente de sugerencias, de opiniones que nos han transmitido los docentes. Estas adecuaciones fundamentalmente están relacionadas con el ajuste de contenidos para lograr la sistematización de los objetivos y contenidos que se trabajan en el nivel, pero fundamentalmente en el grado sexto se incluye una unidad de estudio que no aparecía en nuestros programas anteriores, que va a permitir la consolidación de estos contenidos. Fundamentalmente las adecuaciones en la asignatura matemática van a dar respuesta a los componentes que hoy tenemos más afectados, que son la geometría y las magnitudes. Que les hace difícil a los muchachos siempre. Sí, y que además es precisamente donde ya a partir de los análisis que se han efectuado se concentran las mayores dificultades en nuestros escolares desde la educación primaria. Constituirá prioridad también en la preparación de nuestros docentes las indicaciones metodológicas para la aplicación del sistema de evaluación escolar. Las indicaciones que aparecen en cuanto a la evaluación sistemática, la evaluación parcial y la evaluación final. En nuestra educación tenemos identificado, de acuerdo con las diferentes vías que utilizamos para corroborar estos resultados, que la evaluación sistemática es la que hoy presenta mayores dificultades. Estas dificultades están dadas fundamentalmente porque no siempre se evalúan con sistematicidad y con profundidad los objetivos y habilidades en cada asignatura, en cada periodo lectivo y además en el desglose de las claves de calificación. Entre otras indicaciones, estamos precisando para este curso escolar que se exija por parte de cada una de las estructuras el asesoramiento y el control para que se evalúen de manera sistemática los objetivos y habilidades fundamentales de cada asignatura para lograr oportunamente desde la clase una atención más individualizada a cada escolar de acuerdo precisamente con su diagnóstico. Otro elemento en la evaluación escolar es el aumento del rigor en el control a la orientación de las tareas y los trabajos prácticos que se utilizan como vía de evaluación. Precisamente el docente, y es en algo que debemos continuar trabajando, garantizar que estas tareas que se orientan sean asequibles a nuestros estudiantes, que puedan realizarlo de manera independiente, pero fundamentalmente que exija por parte del estudiante la utilización de los libros de texto, de los cuadernos. A veces los padres y los alumnos se quejan de que no es el mismo rigor en los exámenes finales que el que tienen en los exámenes estos sistemáticos, y evidentemente si no se hace así desde el principio, chocan después al final en el curso escolar. Por supuesto, nos concentraremos entonces en lograr esa sistematicidad y en darle las posibilidades al maestro desde su preparación para la orientación de esa evaluación sistemática y orientar las tareas y los trabajos prácticos utilizando los materiales con que el estudiante cuenta en la escuela, que están en las bibliotecas escolares y que están en nuestros laboratorios de computación. Y sin lugar a dudas es importante en todo este proceso de evaluación escolar intensificar entonces la preparación de los claustros, de nuestros escolares y de nuestras familias para asumir la evaluación escolar como un proceso desde la educación primaria que debe tener un rigor y una exigencia, y este es un tema a incluir en las escuelas de educación familiar. Para este curso escolar, la televisión escolar continúa siendo un soporte en la dirección del proceso docente educativo. Se mantiene el idioma inglés con las teleclases de tercero a sexto grado. Esto es algo que también ha surgido a partir de inquietudes. Uno de los temas que más inquietudes genera también. Por parte de los docentes y de la familia. Esto significa un apoyo para el maestro frente a grupo y fundamentalmente en los centros donde no contamos con los especialistas de esta lengua extranjera. Se prevé para este curso escolar que nuestras escuelas pedagógicas inicie la formación de profesores de inglés precisamente para laborar en el nivel primario. También constituye prioridad y eje transversal en el currículo de la educación primaria el fortalecimiento de la educación cívica y ciudadana, precisamente como una exigencia para lograr normas de comportamiento adecuado, patrones de educación formal, que desde nuestro nivel deben crearse las condiciones necesarias
Para este trabajo se consolida la asignatura Educación Cívica, que tiene sus antecedentes en el mundo en que vivimos en el primer ciclo, la educación cívica en el 5º grado, y en el 6º grado se establece una consolidación que da continuidad a estos contenidos. Se exigirá en esta asignatura fundamentalmente la utilización del libro de texto y el cuaderno de trabajo, pero también el maestro puede disponer de otros materiales que aparecen en nuestras bibliotecas escolares y laboratorios de computación. En el trabajo que de manera integrada debemos hacer para la formación cívica y ciudadana, es muy importante la preparación de la familia desde el funcionamiento de los consejos de escuela, los temas que debemos estar seleccionando para la educación familiar, de manera que también propiciemos ese acercamiento de la familia y cómo poder precisamente apoyar en la educación de sus hijos en temas que hoy existen en nuestras instituciones escolares, que están relacionados con los alumnos que no cumplen los deberes escolares, que no muestran normas concretas de comportamiento dentro y fuera de la institución. Es muy importante también en nuestra educación el trabajo que continuamos realizando con los organismos y organizaciones, en particular con el INDER, con el Ministerio de Cultura, con nuestra organización de pioneros José Martí, que ya hoy se dio a conocer en la prensa nacional los cambios sustantivos que va a tener la organización, de manera que integremos todo el sistema de influencias educativas que tienen que ver con nuestro escolar y demos respuesta a esa formación integral que se aspira desde la educación primaria. La responsabilidad es de todos, es de toda la sociedad y especialmente, por supuesto, la escuela y la familia como elementos fundamentales. Pero la educación primaria es la base y creo que es muy importante lo que usted señalaba, el maestro, el papel del maestro, cómo seguir avanzando en esa preparación y esos valores de los maestros que tenemos en nuestras escuelas. Y por supuesto, como señalaba la ministra de Educación, la actividad ha sido intensa, aunque hemos estado de vacaciones algunos, otros pues han estado quizás en un periodo de menos actividad. Las escuelas han estado prácticamente todo este tiempo pues organizándose, preparados y también en mantenimiento y reconstrucción. Yo les propongo ver este material que nos ha llegado desde Camagüey sobre cómo han estado trabajando en esa provincia para alistar sus instituciones docentes para el nuevo curso escolar. Laboratorios como este, con equipamiento de estreno adquirido en la República Popular China, le darán una nota novedosa y llamativa al inicio del curso en las escuelas secundarias de Camagüey. Hasta la fecha se encuentran dispuestos 85, los cuales contribuirán al mejor aprendizaje de la física, la química y la biología, luego de muchos años en que esta enseñanza careció aquí de dichas aulas especializadas. Bueno, en primer lugar, es un reforzamiento a la atención a las secundarias básicas. De 139 que tenemos que montar, ya tenemos 85 completos. Y se trabaja en el resto, que debe estar entre septiembre y octubre, la primera quincena, la terminación de todos ellos, que sería un gran avance. Excelente noticia para un nivel educacional que representa, junto al primario, el 60% del total de la matrícula que recibirán los planteles del MINET en la provincia gramontina a partir del 2 de septiembre. Para ellos, específicamente, los 75.000 alumnos desde preescolar hasta 9º grado se han creado en el territorio las condiciones indispensables a fin de que el próximo periodo lectivo comience de manera satisfactoria. Con el apoyo de las distintas empresas, padres, familiares, los propios docentes y especialmente la EPACE, se ha trabajado en 171 centros con determinado alcance. Algunos de ellos no se concluyeron, sino se continuará hasta diciembre por estar programado. No todo se ha podido atender, pero en general, hoy la situación de mantenimiento y reparación ha estado más completa y han tenido mejor calidad que en otros momentos y se ha podido utilizar mejor los recursos que se han puesto en nuestras manos para reparar y dar mantenimiento a nuestros centros. Como en el resto del país, el proceso preparatorio para la apertura del curso escolar 2013-2014 ha recibido un fuerte espaldarazo en Camagüey durante la semana actual, coincidiendo con el fin de las vacaciones del personal docente. Precisamente las acciones dirigidas a contrarrestar su déficit han ocupado una parte significativa del trabajo en los últimos días, cuando se ha elaborado también para estar en condiciones de tener la base material de estudio, la distribución previa que tiene que realizarse de forma tal que el día 2 reciban nuestros estudiantes todo el material que está destinado a ellos y que nosotros contamos en nuestra provincia, en los centros,
para su distribución. Es decir, que lo más importante es la organización, pero sobre todo la preparación de nuestros docentes para enfrentar a partir del día 2 clases con calidad y una docencia a la altura de las necesidades. En Camagüey y Oeste de Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este jueves, en la Mesa Redonda, la educación cubana, segunda parte. Los objetivos principales, las estrategias de trabajo y las insuficiencias a enfrentar en las enseñanzas preuniversitaria y técnico-profesional y en la formación de maestros serán analizados este jueves en la Mesa Redonda con la participación de directivos del Ministerio de Educación. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche y el canal educativo lo retransmitirá al cierre de su emisión. Pero mañana, por supuesto, tendrá continuidad esta mesa redonda con las enseñanzas preuniversitarias y técnica profesional, la formación de maestros. Pero vamos a la secundaria, un elemento siempre esencial y siempre bien complicado en la educación en general y también, por supuesto, en la educación cubana. Zoe, ¿cuáles son las prioridades que se ha trazado el Ministerio de Educación para la secundaria en este curso escolar? ¿Hacia dónde apuntan pues las principales acciones en estos próximos meses? Sí, buenas noches. Las prioridades fundamentales de la educación secundaria básica están dirigidas a la preparación metodológica de los profesores, para ponerlos en condiciones de desarrollar una buena clase. Elevar la calidad del aprendizaje está directamente relacionado con la calidad de esa clase que hoy no hemos logrado en nuestra educación. La aplicación del sistema de evaluación en el que todavía necesitamos continuar trabajando. Por supuesto, a través de esta preparación metodológica atenderemos la aplicación del sistema de evaluación. De igual manera, la formación vocacional y la orientación profesional, así como el perfeccionamiento de la labor educativa de la escuela, tarea tan necesaria en nuestra educación. Bueno, es conocido por todos la complejidad de la adolescencia. A eso se le une, en el caso de nuestra educación, que contamos con una fuerza docente heterogénea, en su mayoría muy joven, a la que aún le falta preparación. Por tanto, nuestro trabajo tiene que estar dirigido a evitar el número de incidencias y de indisciplinas que se cometieron en el pasado curso escolar en nuestra educación. Y por tanto, estas serán tareas principales para nosotros. A partir, en primer lugar, del ejemplo del maestro, como ya se ha mencionado en esta mesa redonda, y del ejemplo del maestro desde que llega a la secundaria a atender a ese adolescente donde se están produciendo esos cambios que implican que es una complejidad en el desarrollo de su personalidad. Y ese tratamiento, esa manera de presentarse el profesor, de tratarlo, de explicarle. Por tanto, para nosotros el ejemplo del maestro, la organización escolar en la secundaria, perfeccionar esa organización escolar, el trabajo de los jefes de grado, y muy en particular el trabajo de los profesores guías. Los profesores guías deben tener una estrecha comunicación con el estudiante y además con la familia, para procesos tan importantes como el aprendizaje y esa decisión que tiene el estudiante al llegar al final de la secundaria en el 9º grado, para continuar estudios en el nivel medio superior. Y entonces el profesor guía para nosotros constituye un aspecto esencial para poder desarrollar las acciones principales en nuestra educación. Ninguna de estas acciones es posible realizarlas sin disciplina y control. Por ello, desde el Ministerio de Educación se ha indicado que todas las estructuras participemos directamente en los procesos que se realizan en la escuela, para estar al lado de la escuela, para asesorar, pero no solo estas acciones se desarrollan con asesoramiento, también se desarrollan con mucha disciplina y mucho control que nos falta en nuestra educación para lograr los propósitos que tenemos para el próximo curso escolar. Es importante decir que en las asignaturas de educación laboral e informática se producen adecuaciones en el programa para el próximo curso, en particular en educación laboral, para incluir contenidos necesarios de dibujo básico, que ha venido siendo un reclamo de nuestros docentes, ha venido siendo un reclamo de profesores de experiencia de la asignatura y es realmente una necesidad en la preparación de nuestros estudiantes. Y de igual manera adecuar
la informática que impartimos en la secundaria básica a las condiciones actuales de la tecnología y al desarrollo de una cultura tecnológica de los estudiantes. Se incluyen contenidos en los programas formativos relacionados con la educación cívica y ciudadana, con este propósito que tenemos desde el Ministerio de Educación para que en cada escuela de verdad se contribuya a la formación en este sentido de nuestros estudiantes. De conjunto con la organización de pioneros vamos a desarrollar un trabajo intensivo en el estudio de los alumnos. Los estudiantes de secundaria deben estudiar y no es una repetición por rutina. Se trata de que deben estudiar por el libro de texto que tienen en sus manos para ello. Es la base fundamental para estudiar, su libro, su cuaderno de trabajo y sus notas de clase. Y es necesario que todos trabajemos en primer lugar a partir de la orientación que deben dar nuestros docentes. De ahí la importancia que le damos a la preparación metodológica desde el inicio de nuestra intervención. Usted hablaba de la evaluación también, hay un tema que siempre es una preocupación, que son los trabajos independientes que se le mandan a los estudiantes. Un poco cómo evitar que eso sea copia y pega, que los padres sean los que le hagan los trabajos a los estudiantes. El trabajo práctico parte de una orientación correcta del profesor, de orientar adecuadamente el trabajo práctico con el tiempo suficiente, con la bibliografía que está en manos de los estudiantes, y ese trabajo práctico se debe realizar por el estudiante, no impreso en una impresora de una computadora, no debe realizarlo el padre, el trabajo lo debe realizar el alumno, por tanto, es vital que el profesor le dé la correcta orientación. La bibliografía es el libro de texto, son sus cuadernos, sus notas de clase y además los libros que estén a su alcance, digamos que en la biblioteca de la escuela. Con todo ese material se debe trabajar y el alumno debe estar en posibilidad de responder individualmente las preguntas sobre el trabajo práctico, sobre todo cuando se hace trabajo en equipo. Cuando se hace trabajo en equipo muchas veces algún estudiante no se prepara bien. Bueno, nosotros hemos indicado que se le evalúe individualmente a cada estudiante el desarrollo de los contenidos, su preparación en esos contenidos en el trabajo práctico realizado. Por eso es importante en el caso de la evaluación insistir en el trabajo práctico como vía de evaluación sistemática y además en algunas asignaturas el trabajo práctico también constituye un control parcial. Uno de los temas también que ha salido en las apreciaciones de los padres y de los estudiantes ha sido el tema de la preparación para el salto a la otra enseñanza, esa formación para decidir hacia dónde me dirijo en la enseñanza técnica profesional, la preuniversitaria, cómo reforzar ese trabajo durante este curso escolar. El próximo curso, la primera tarea es que los círculos de interés estén encaminados hacia las especialidades priorizadas, que estemos de conjunto con la educación técnica y profesional, con los organismos, los palacios de pioneros y el programa televisivo que desde el Ministerio de Educación se desarrolla en función de la formación vocacional. Hay un libro en la biblioteca de la escuela que tiene todas las especialidades de la enseñanza técnica para que la bibliotecaria también contribuya a esa preparación, además del resto de los profesores, desde su clase y con el papel del profesor guía. Quiere decir que si todo esto en la escuela se cumple y preparamos a los profesores desde la preparación metodológica y le exigimos y le controlamos que esto se realice, el estudiante debe estar en posibilidades. Es muy importante en este sentido el papel de la familia, es decir, que la familia también esté al lado del niño, orientándolo a partir de sus posibilidades, orientándolo que el trabajo en la escuela se debe realizar desde el 7º grado, la formación vocacional no es en 9º grado, es desde el 7º grado. Y los estudiantes que estén interesados en carreras con requisitos adicionales para su continuidad de estudio, deben interesarse por conocer esos requisitos, también su familia por conocer sus requisitos. En la educación le damos una importancia vital a que el estudiante llene las 10 opciones de la boleta para poder optar por una de las especialidades que llegan a su centro. Y a la edad temprana de esos muchachos, el llenado de la boleta es solo responsabilidad del estudiante o la familia tiene que participar. A ver, el profesor guía, la secretaria docente y todo el colectivo de profesores que trabajan con los estudiantes deben contribuir a que él tenga claridad de qué condiciones reales tiene para pedir esas especialidades, a partir del círculo de interés que estuvo tanto en el Palacio como en la escuela, a partir de sus resultados, porque existe un escalafón al cual va el componente educativo, que es otro aspecto que permanece en nuestro sistema de evaluación para el próximo curso, y en ese componente educativo se evalúa la conducta, el comportamiento también, además de que se considera el resultado en todas sus asignaturas.
Pero el hecho de llenar las 10 opciones la debe llenar el estudiante, con ayuda del profesor y con ayuda de la familia, conociendo los requisitos, conociendo qué especialidades llegan a su escuela. Por eso, para nosotros es muy importante que la familia, que es la responsable finalmente de firmar esa boleta, de estar o no de acuerdo con lo que el estudiante solicita, y es un trabajo intenso que debemos seguir realizando con la experiencia ya acumulada en el próximo curso escolar. No son muchos los retos sin dudas para la secundaria, hay mucho más que hablar, lo que el tiempo es el que se nos acaba y hay otras enseñanzas de las que mañana estaremos hablando. Pero estoy seguro que nuestra mesa de hoy, que le ha dado luces sobre cuáles son las prioridades y sobre las que trabajará el Ministerio de Educación en la primaria y la secundaria, va a generar en ustedes opiniones e interrogantes que estaremos recibiendo y que el viernes pues estaremos contestando algunas de ellas, las más comunes, las que más interesen a todo nuestro pueblo. Así que le agradezco mucho a la ministra de Educación, a las directoras de la enseñanza primaria y secundaria por haber estado con nosotros aquí en esta hora de programa, a los invitados del Ministerio de Educación y del sindicato que nos han estado acompañando, y a ustedes los invito a que mañana sigan con nosotros. Cuba Debate tendrá un resumen de lo que hemos explicado hoy, podrán tener también sus comentarios y mañana pues estaremos de nuevo con ustedes hablando sobre la educación general cubana. Los invito también esta noche a las 10:30 de la noche, mesa redonda de Telesur sobre el importante tema de Siria y las amenazas de guerra contra ese país. Y me despido con las imágenes del día. 50 años se cumplen hoy de aquel histórico discurso "Yo tengo un sueño" de Martin Luther King. Todavía muchos negros en los Estados Unidos tienen ese sueño del reverendo Martin Luther King. Imágenes del día. Muy buenas noches.